Bueno, listo, la pregunta sería entonces, condicional 0 ya lo captan bien, ¿cierto? Condicional 1 también. ¿Cómo les fue con lo del condicional 2 desde la clase pasada? ¿Más o menos? Listo. Entonces, nos vamos a ir con condicional 2 primero. ¿Listo? Entonces, como en todos los condicionales, necesitamos la palabra if, ¿sí? Y necesitamos dos oraciones. Les había dicho que la oración que está acompañada de la palabra if es una acción principal, ¿sí? Le llamo acción principal porque lo que yo hago en esta acción es lo que me va a generar lo que me diga esta oración, ¿sí? Por ello yo a esta le llamo la consecuencia. Consecuencia. Entonces, para crear el condicional 2 necesitamos saber que la acción principal va a ir en pasado simple. Entonces, pasado simple. Y la consecuencia va a ir con verbos modales. Los que les he contado hasta ahora y los que vamos a manejar es utilizar would o could. ¿Okay? Listo. Entonces, esa es la estructura del condicional 2. Antes de empezar a hacer la oración, exactamente acordémonos cómo es que se hacía el pasado simple. Entonces, se supone que el pasado simple, si lo tomamos en cuenta desde el español, sería pues ellos jugaron, nosotros trabajamos, ella pintó, ¿sí? Todas las acciones que están en el pasado y que ya han terminado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a poner dos ejemplos acá en español y los tratamos de crear. Entonces podemos poner él pintó y ella fue al parque. ¿Listo? Entonces, estos dos ejemplos que están aquí tienen una diferencia, que un verbo es un verbo regular, como que es el verbo pintar, e ir, que es un verbo irregular. ¿Listo? Pongámoslo así. Cuando yo quiero decir ella pintó, que sea verbo regular, ¿qué quiere decir? ¿Recuerdan qué quiere decir que sea verbo regular? Si es verbo regular es porque cumple con una regla. Con agregarle ed. Entonces, ¿cómo se dice él? Y pintar, paint. Como es un verbo regular, lo que hago es agregarle ed. Y paint. ¿Sí? Y este de acá es un verbo irregular. Ella fue, es del verbo ir. ¿Sí? El verbo ir, ¿cómo se dice? Go. Sería she go. Pero go, no, pero go tiene su forma en pasado. Es lo que ustedes han visto en una lista de verbos, ¿sí? Esa forma en pasado es went. Y ahí es donde radica la parte cansona y difícil del pasado simple. Que hay unos verbos irregulares que para poder saber su forma en pasado hay que aprenderla de memoria, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir ella fue al parque, she went to, vamos a poner la preposición to de desplazamiento, ella fue a, she went to the park. ¿Listo? Entonces, en el pasado simple tenemos dos casos: las oraciones que se hacen con verbos regulares, que es agregarle ed o sus variaciones. Cuando digo sus variaciones quiere decir que si el verbo termina en y, le cambio a i latina y le agrego ed, ¿sí? Y el otro estilo que vienen siendo los verbos irregulares, que son verbos que tienen su forma en pasado y hay que saberla. ¿Listo? She went to the park. Ahora, ¿cómo se niega esto? ¿Cómo se dice en negativo? Si yo quiero decir él no pintó, hay que utilizar un
auxiliar. El auxiliar del pasado simple es did. Did es el auxiliar del pasado simple, pero lo vamos a usar en negación. Entonces se diría didn't. Esta palabrita tiene que ir ubicada entre el pronombre y el verbo. Y el verbo tiene que perder su conjugación. Entonces, si yo quiero decir él no pintó, he didn't paint. ¿Listo? Ahí dice él no pintó. ¿Listo? Ahora en esta oración, she went to the park. Ella fue al parque. ¿Cómo? El de sobra, es decir, pierde la conjugación. Conjugación pasa. Entonces, teniendo esos dos enunciados, el auxiliar en negación va entre el pronombre y el verbo. Y el verbo pierde su conjugación. Entonces, ¿cómo se haría esto? She didn't go to the park. Okay. She didn't go to the park. ¿Listo? Entonces, para crear las negaciones hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el auxiliar en negación va entre el pronombre y el verbo. ¿Listo? Y que el verbo, a la hora de pasar de afirmación a negación, pierde la conjugación. ¿Sí? Igual como aquí está went, pierde la conjugación y se vuelve go. Su forma normal en infinitivo se llama eso. Listo, y para crear la pregunta, como en casi todos los tiempos gramaticales, lo que hago es primero poner el auxiliar, darle la importancia al auxiliar. La única palabra que puede ir antes de un auxiliar es una palabra WH, que es lo que qué, por qué, cuándo, dónde, ¿sí? Pero si no llevas la palabra WH, el auxiliar es la primera palabra para crear la pregunta. ¿Listo? Y el verbo no se conjuga. ¿Cómo podría ser una pregunta de este? Se supone que se utilizaría esta vez el auxiliar did y ya. ¿Cómo sería una pregunta? El auxiliar va de primeras en la oración. Sería Did she, y el verbo pierde su conjugación. Did she go to the park. go to the park? Did she go to the park? Y ahí dice, ¿ella fue al parque? Estoy preguntando, ¿sí? ¿Ella fue al parque? El único tipo de palabras que puede ir antes del auxiliar son palabras WH, ¿sí? Pero por lo general, entonces cuando creamos la típica pregunta, sería con el auxiliar did al principio. Entonces, siguiendo esa misma regla, ¿cómo sería la pregunta de ¿él pintó? Did he paint? Did he paint? Listo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a crear el condicional 2 para el pasado simple, ¿sí? Lo otro que podemos hacer es, no necesariamente tiene que ir un pronombre. Por ejemplo, yo puedo quitar she y poner un sujeto. ¿Qué quiere decir un sujeto? Un nombre de una mujer, porque she representa a ella. Entonces, did Tina go to the park? ¿Listo? Yo lo puedo reemplazar, o lo puedo reemplazar también, si fuera con el pronombre it, lo puedo reemplazar por objetos, animales, ¿sí? No necesariamente siempre tiene que ir el pronombre. Igual aquí, he didn't paint, he representa el pronombre él. Entonces, pues en vez de poner he, podemos poner el nombre de alguien, ¿sí? Entonces, bueno, poner Diego. Diego didn't paint. Diego no pintó. ¿Ok? Eso es en sí crear oraciones en pasado simple. ¿Listo? Entonces ahora para manejar el would y manejar el could. Vamos a poner would acá. Y vamos a poner could. Listo. Esta zona de aquí se me hace más sencilla. ¿Listo? Entonces, lo que va a generar esta palabra would es a crear oraciones que desde el español serían de la siguiente manera. Ella compraría
¿Listo? Él, si fuera con el verbo trabajar, trabajaría. Pero también pueden ir negativas. Ellos no bailarían. ¿Listo? Ese es el caso del would. Y en el caso de could, podemos utilizar los mismos verbos, pero entonces este verbo modal ya representa eso. Ella podría comprar. ¿Okay? Él podría trabajar. Él podría trabajar. Ellos no podrían bailar. ¿Eso? Bueno, y la forma de construirlo es relativamente fácil. Es igual, es la misma naturaleza de usar un auxiliar. Entonces, ella y comprar. Voy a poner acá. Ella y comprar. She buy. ¿Okay? She buy. Lo que hago es poner would en la mitad. She would buy. ¿Y qué dice ahí? Ella podría. No. Ella compraría. Ella compraría. ¿Okay? Él trabajaría. Entonces lo que yo hago es poner el pronombre he. Y voy a poner work acá de una vez. He work. Y ya sabemos que si yo pongo would en la mitad, he would work, él trabajaría. ¿Listo? Ellos no bailarían. Entonces aquí ya es negación. Ellos no bailarían. ¿Cómo se dice ellos? They. Bailar, dance. Pero entonces tengo que poner would, versión negativa. Que sería wouldn't. Okay? They wouldn't dance. ¿So? Este pedacito se haría de esa manera. Ubicar would o wouldn't si fuera negación en medio del pronombre y el verbo. Ahora, could. Ella podría comprar. Es el mismo procedimiento. Entonces, ella, she. Comprar, buy. Y él podría, could. She could buy. ¿Listo? Ella podría comprar. Él podría trabajar. How do you say él? He. How do you say trabajar? Work. And finally, how do you say podría? Could. Okay. Listo. Ellos no podrían bailar, entonces aquí ya es negación. Funciona, casi que se cumple con el mismo procedimiento en el caso de would y wouldn't. Entonces, no podría, ya no es could, sino couldn't. ¿Ok? Couldn't. Ellos, they. Y bailar, dance. ¿Ok? Entonces tenemos she would buy, that means ella compraría. He would work, él trabajaría. They wouldn't dance, ellos no bailarían. ¿Okay? Y aquí entonces ya entra a funcionar podría. She could buy, ella podría comprar. He could work, él podría trabajar. They couldn't dance, ellos no podrían bailar. ¿Ok? ¿Claro ese pedazo está ahí? Yes. Ok.